Buenas noches, nosotros somos estudiantes de la Universidad Bolivariana de la carrera de Educación. El día de hoy vamos a presentar nuestra planificación curricular basada en el tema el clima y sus factores en la asignatura de Ciencias Naturales. Está para un séptimo año de educación básica. Tenemos nuestro docente, el doctor Spin Landazuri Marco Antonio, y nuestros integrantes que son Baculima Tatiana, Calderón Miguel, Triguero Yanine, Zambrano Angie, Veloz Lucero y Añapa Viviana. Dentro de esta planificación microcurricular, como ya lo indiqué, vamos a trabajar, perdón, con la asignatura de Ciencias Naturales. Está dirigida a estudiantes de séptimo año de educación básica general. El tema a desarrollar es el clima y sus factores, correspondiente a la unidad del planeta Tierra. Esta clase tiene una duración de 45 minutos y se desarrolla mediante el método deductivo, partiendo de conceptos generales del clima, su aplicación en la vida cotidiana. Y nuestra planificación está desarrollada con la metodología del ACC, donde indicaremos el proceso de anticipación, construcción y consolidación. Esta planificación está diseñada conforme al currículo ecuatoriano, integrando elementos curriculares que permiten desarrollar un aprendizaje significativo, fomentar la curiosidad científica y relacionar los contenidos con el contexto real del estudiante. En nuestra planificación se puede evidenciar la relación entre objetivos, destrezas, indicadores, actividades y evaluaciones, garantizando coherencia pedagógica en nuestra planificación. Para seguir con nuestra planificación, seguimos con el objetivo de aprendizaje de la asignatura, que este objetivo busca inferir relaciones de causa-efecto en la atmósfera y la Tierra, considerando la radiación solar y el calentamiento de la superficie terrestre y el clima. Este objetivo permite desarrollar pensamiento crítico al estudiante al analizar cómo los fenómenos naturales afectan al entorno. Para desarrollar la clase, tenemos el objetivo que va a ser describir las características y elementos y factores del clima, diferenciándolo del tiempo atmosférico mediante la indagación en diversas fuentes y el registro de datos meteorológicos de la localidad. ¿Para qué? Para interpretar su relación con la calidad del aire y proponer acciones del cuidado ambiental. Como destreza de criterio de desempeño, que es lo que vamos a proponer, va el estudiante a indagar y a explicar las características, elementos y factores del clima, diferenciándolos del tiempo atmosférico. Esta destreza promueve la investigación y el aprendizaje activo del estudiante. Tenemos como una destreza desagregada indagar en diferentes medios las características, elementos y factores del clima, relacionándolo con las condiciones de su entorno. Como inserción, tenemos la destreza que va a ser indagar en diferentes medios las características del clima en las regiones naturales del Ecuador. ¿Qué es lo que van a hacer los estudiantes? Explicarlas y establecer la importancia de las estaciones meteorológicas. Vamos a trabajar en la dimensión inserción y equidad social. También tenemos los indicadores de evaluación, que es lo que nosotros queremos o esperamos de nuestros estudiantes. Ellos van a explicar las causas y consecuencias de las catástrofes climáticas a partir de los conocimientos de las características, elementos y factores del clima, considerando datos meteorológicos locales y características del clima
en las diferentes regiones naturales del Ecuador. Tenemos como indicador desagregado, ellos van a explicar las causas y consecuencias de una catástrofe climática de su localidad, van a relacionarla con los elementos y factores del clima a partir de un análisis de datos meteorológicos simples, que es lo que van a evidenciar los estudiantes, van a ser capaces de evidenciar, van a ir a indagar, analizar y explicar los fenómenos reales. ¿Qué relación tienen todos estos? El objetivo orienta el aprendizaje, la destreza define lo que el estudiante hace, el indicador tenemos que evaluar lo logrado, las actividades, permiten desarrollar la destreza, y la evaluación verifica el aprendizaje. Existe coherencia entre todos estos elementos curriculares. Esto implica un proceso activo donde los estudiantes investigan, como ya los dije, analizan y construyen sus propios conocimientos. Estas coherencias garantizan un proceso educativo estructurado y significativo. Enfoque pedagógico es la manera en que se concibe la enseñanza y el aprendizaje. Define cómo el docente enseña y cómo el estudiante aprende. Esta planificación promueve aprendizaje significativo, desarrollo de la curiosidad científica, relación con la vida cotidiana, trabajo colaborativo, participación activa. El estudiante construye su propio conocimiento. Recursos didácticos. Recursos didácticos es muchos planes o guía los recursos que enumeran informativos, textos de las ciencias naturales, artículos sobre el clima, ilustrativos, gráficos del clima, mapa del Ecuador, imágenes de fenómenos climáticos, tecnológicos, video educativos, datos meteorológicos, INAM y proyector. Buenas noches. En esta clase vamos a hablar del método que vamos a trabajar, el método científico. En esta planificación se aplica el método científico como estrategia metodológica principal. La clase aplica el método científico iniciando con las observaciones de fenómenos, formulación de preguntas, hipótesis, análisis de datos y conclusiones. Primero, se realiza la observación mediante videos e imágenes de fenómenos climáticos. Luego, se plantea el problema con preguntas como ¿por qué cambia el clima en nuestra localidad? Posteriormente, los estudiantes formulan hipótesis sobre los factores del clima. Después, se realiza el análisis de datos meteorológicos simples. Finalmente, se llega a conclusiones que relacionan el clima con la vida cotidiana. De esta manera, se desarrolla el pensamiento crítico y científico en los estudiantes. Gracias. Hola, buenas noches. La metodología que vamos a usar es la metodología de la CC, que consiste en la anticipación. Aquí vamos a ver sobre el desarrollo de la clase. La anticipación son preguntas
problematizadoras, lluvia de ideas, la activación de conocimientos previos, se motiva al estudiante y se despierta la curiosidad. En esta fase de anticipación es la fase inicial. Aquí se aplican preguntas, la lluvia de ideas y lo que queremos despertar aquí es la curiosidad del niño. En la fase de la construcción es la observación de los gráficos, la identificación de elementos del clima, los análisis de datos, datos meteorológicos, la indagación en fuentes y el estudiante investiga y construye conocimientos. Y la fase de consolidación. Aquí se hace un trabajo en grupo, es la elaboración de organizadores gráficos, la explicación de una catástrofe climática se fortalece y también el trabajo colaborativo y la aplicación del conocimiento. En esta fase, lo que queremos dar a entender es cómo se relacionan sus causas y efectos y cuáles van a ser sus consecuencias. Buenas noches con todos. Vamos a ver la evaluación del aprendizaje. ¿De qué manera va a ser esta evaluación? Va a ser de tipo formativa y se va a realizar durante todo el proceso de aprendizaje. Vamos a utilizar diferentes técnicas e instrumentos como la lista de cotejo para evaluar los análisis de datos, las rúbricas para la exposición grupal y la observación de organizadores gráficos, lo que va a permitir ver el logro en un indicador de evaluación, combinando objetivo, destreza, indicador de actividades y evaluación. Existe coherencia entre todos los elementos curriculares garantizando un proceso de enseñanza estructurado. ¿Cómo podemos tener tres tipos de actividades? Por ejemplo, la actividad 1 vamos a utilizar la técnica de desempeño y el instrumento va a ser la lista de cotejo. La actividad 2, ¿cuál es la técnica? Asimismo, desempeño con rúbrica. Y por último, la actividad 3, mediante la observación y lista de cotejo, de manera continua y formativa. Además, vamos a incorporar el eje transversal de desarrollo sostenible y la equidad social, promoviendo el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo se van a aplicar esto a través de en la vida cotidiana? Va a ser viendo en qué influye el clima, como por ejemplo en la salud, la agricultura, la calidad del aire. El estudiante lo que va a comprender es la importancia del clima dentro de su entorno. Muchas gracias. Bueno, como conclusión, nosotros podemos plantear eh, mucho énfasis en lo que se relacionan los elementos de nuestra planificación curricular. Perdón. Podemos indicar que esta planificación integra, perdón, todos los elementos curriculares de manera coherente, promoviendo un aprendizaje activo, significativo y contextualizado de la realidad del estudiante. La planificación microcurricular que realizamos evidencia la importancia de integrar de manera coherente los elementos del currículo para lograr un proceso de enseñanza de aprendizaje efectivo en ciencias naturales. El tema que desarrollamos fue el clima y sus factores, que permite, perdón, al estudiante no solo adquirir conocimientos teóricos, sino que también los apliquen en la interpretación del fenómeno real de su entorno, como las catástrofes climáticas. La aplicación del método científico junto con estrategias metodológicas activa y el uso de los recursos variados. Favorece el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades de investigación. Además, la evaluación formativa mediante técnicas e instrumentos adecuados garantiza la valorización integral del desempeño del estudiante. Esta propuesta contribuyó a la formación de estudiantes conscientes de su realidad ambiental, capaces de reflexionar y actuar de manera responsable frente a los desafíos climáticos, fortaleciendo así su compromiso con el cuidado del entorno del desarrollo sostenible. Muchas gracias.